Conexión Sistema Informativo le presenta el comentario editorial de Fernando Cázares en Prospectiva. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Cázares en Prospectiva. El día de hoy estamos transmitiendo nada más ni nada menos que desde la hermosa capital de Rumania, Bucarest. Nos encontramos aquí porque decidimos grabar un segmento muy especial. Algunos conoceremos este país debido a las hazañas tan intrépidas y terroríficas que nos cuentan en novelas y ciertamente en muchas películas del Conde Drácula. Algunos otros ubicaremos este hermoso país precisamente por las hazañas olímpicas de la gimnasta Nadia Comaneci, quien fue la primera gimnasta en lograr calificaciones de 10 perfecto por primera vez en una olimpiada. En esta ocasión, a mis espaldas podrán ver nada más ni nada menos que un edificio que tiene un simbolismo muy especial para todo el pueblo rumano porque representa un antes y un después. Giro un poco y a mis espaldas podrán ver ustedes un monumento y debajo a la altura de mi mano, podrán ver ustedes unas placas. Estas placas contienen todos los nombres de aquellas personas, de todos aquellos ciudadanos rumanos que perdieron la vida cuando se levantaron en contra del dictador Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu fue un gobernante comunista que gobernó este país por más de 2 décadas. Más de 2 décadas que terminaron precisamente el mes de diciembre de 1989, aquí, precisamente en este lugar tan histórico en el cual nos encontramos, que se le considera el viejo Bucarest. A mis espaldas pueden ver este edificio, que fue precisamente desde uno de estos balcones de este edificio que el entonces dictador Nicolae Ceausescu empezó a brindar lo que él no sabía sería su último discurso político. En ese momento, si nos remontamos al 21 o 22 de diciembre de 1989, esta plaza y todos estos hermosos alrededores que ustedes pueden apreciar se encontraban abarrotados en su totalidad. Todo el pueblo rumano de esta capital se encontraba conglomerado para recibir el discurso una vez más político de un dictador. Un dictador que estaba acostumbrado ciertamente al sí, señor, lo que usted ordene, señor, hasta que el gobierno o el pueblo realmente rumano decidió alzarse en contra de ese dictador. Fue aquí, como les comentaba detrás de mí, donde empezó a dar su discurso Nicolae Ceausescu y a un escaso minuto de haberlo iniciado, por primera vez después de más de 2 décadas, empiezan a abuchearlo. Situación que ciertamente lo tomó muy por sorpresa. Tanto así que ustedes pueden ubicar imágenes en YouTube de lo que fue su último discurso. Y la cara de sorpresa, estaba simplemente atónito de lo que estaba escuchando y estaba presenciando. Todos aquellos que en algún momento lo alababan, le aplaudían, a todos le decían que sí, decidieron levantarse en contra de él. ¿Por qué decidieron levantarse en contra de él? Pues bien, porque era un dictador. Como todo dictador, empiezan a destruir todas aquellas instituciones que le representan un contrapeso. A la par, empiezan a mermar de manera muy significativa todos aquellos beneficios y servicios que debería de estar recibiendo la ciudadanía, tales como seguridad pública, procuración de justicia, educación, salud, vivienda y demás. Ciertamente la economía de ellos se encontraba sumamente en detrimento y precisamente poco antes, unos pocos años antes de que llegara a su fin este dictatoriado, había autorizado la construcción de lo que iba a ser las oficinas administrativas, lo que hoy es el edificio del Parlamento rumano, pero en esos momentos se tenía destinado como una especie de palacio y para que se concentraran todas las oficinas administrativas de este país. Así es que hasta ese momento había decidido invertir nada más ni nada menos que lo que iba a ser una cantidad astronómica, $4 billones para construir esta edificación. Y obviamente para un país que tenía una infinidad de carencias, obviamente esto fue una causa más que les empezó a generar muchísimo malestar a todo el pueblo rumano. Ahora bien, ese día, después de empezarlo a abuchear, como ustedes podrán haberse imaginado, se encontraban cuerpos de seguridad como el dictatorado de seguridad o lo que viene siendo la policía secreta y también las Fuerzas Armadas. Sin embargo, después de ver que la multitud se empezaba a salir de control,
decidieron sacar al dictador, al presidente rumano de ese entonces, y desde la plataforma de helicóptero con la que cuenta este edificio en la parte posterior de un servidor, decidieron evacuarlo, no sin antes empacar muchísimas maletas para escapar a otra ciudad que se encuentra a la parte noreste de Rumania. Sin embargo, en ese momento fue un momento de confusión y conmoción para toda la ciudadanía y para los órdenes de gobierno. ¿Por qué? Porque hasta el último momento lo que fue la policía secreta, una policía secreta que le había servido a ese dictador por poco más de 2 décadas en llevar a cabo todos aquellos crímenes de Estado, los más atroces que ustedes se puedan imaginar, como desapariciones forzadas, sin previo juicio, torturas, desapariciones, escuchas, invasiones, allanamientos y todo lo que ustedes se puedan imaginar que un gobierno que emana de un dictador pueda realizar contra todas aquellas instituciones, personas, organizaciones civiles, políticos y empresarios que se pongan en su contra, incluyendo obviamente nosotros, los medios de comunicación. Así es que, una vez que escapó, él pensó que iba a ser el fin. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se calculaba que había amasado una fortuna de $1 billón. $1 billón en 1989, se imaginarán lo que eso podría considerar hoy en día. Y obviamente eso lo tenía depositado en cuentas en el extranjero. Así es que en ese momento decidió escapar. Había una conmoción entre lo que era la policía secreta y el ejército, porque la policía secreta seguía tratando de controlar y mantener el control hasta el último momento y devolverlo a su dictador, mientras que el ejército de este país tuvo que tomar una decisión histórica por la cual le aplaudo, y obviamente lo mismo le aplaudió el pueblo rumano en su momento, porque en lugar de empezar a reprimir al pueblo rumano, decidieron apoyarlo y protegerlo. Definitivamente lo que todo ejército honorable, respetable en el mundo debería de ser. Sin embargo, lo hemos visto en carne propia y en otros países que lamentablemente no ha sido el caso. Ahora bien, hasta ese momento hubo lamentablemente muchas bajas de ciudadanos de las placas que les había mostrado que se encuentran a mis espaldas detrás de este monumento. Sin embargo, estas bajas fueron causadas nada más ni nada menos por lo que era la policía secreta. A escasos 2 días lograron detener al dictador Ceausescu y a su esposa Elena Ceausescu, quienes habían dominado y aterrorizado este hermoso país por más de 2 décadas. En un juicio sumario que llegó a su fin precisamente en la víspera de la Navidad de 1989, en el juicio sumario decidieron encontrarlos culpables por todos los crímenes que habían cometido en estas más de 2 décadas y fueron fusilados por un escuadrón militar, televisando y llevando todas esas imágenes no tan solo al resto de Rumania, sino al resto de Europa y al resto del mundo, para que vieran lo que le puede ocurrir a cualquier dictador en el momento que la ciudadanía decide revocarle la confianza y el mandato y la responsabilidad que le brindaron en determinado momento. Ahora bien, este país sigue enfrentando muchísimos problemas, sin embargo ese momento marcó una hora y un después en su historia, y aunque aún se encuentran como un país en vías de desarrollo con muchísimas necesidades y problemas, definitivamente los avances que han tenido a partir de entonces, de ese momento histórico de diciembre de 1989, son la noche y el día, y sin embargo reconocen que tienen problemática aún en los gobiernos actuales, los cuales se fueron desprendiendo del comunismo hasta dejarlo completamente de lado, y hoy en día son un país referente en el resto del mundo. Obviamente se encuentra rodeado de otros países muy controvertidos como Ucrania, Checoslovaquia, Polonia y demás. Amigos, los invito a que realicemos una reflexión. Esto lo miró y lo vivió el gobierno y el pueblo, rumano durante más de 2 décadas, al encontrarse que tenían un dictador populista y comunista. Sin embargo, en otros países, ciertamente en el caso de México, nosotros no tenemos el comunismo, pero sí tenemos un gobierno de corte muy populista, que creen que la ciudadanía somos tontos, que somos ignorantes, que podemos dejarnos convencer con unas pocas dádivas que nos depositan a las cuentas bancarias o que nos dan a través de tarjetas de débito y demás. Nosotros somos mucho más grandes y nos merecemos muchísimo más que eso. Ellos lo vivieron en carne propia, lamentablemente por más de 2 décadas. Sin embargo, nosotros estamos todavía muy a tiempo de reflexionar y hacer lo correcto.
Ustedes sabrán cuál es el partido, el ciudadano de su elección. Simplemente debemos de exigir que nos cumplan con todo lo que constitucionalmente están obligados a realizar, como brindarnos una seguridad de calidad, seguridad pública, procuración de justicia, un sistema de educación de primer mundo, al igual que el de salud, vivienda y todos los demás servicios y derechos constitucionales que nos deben de brindar. Me despido por el momento, pero nos vemos la próxima. Gracias por hacernos parte de su día. Conexión Sistema Informativo le presentó En Prospectiva, en la voz y autoría de Fernando Cázares.